Muy buenas, Samu, ¿qué tal? Pues nada, tengo una sorpresina para ti. Estamos en Croacia, en Dubrovnik, en una cancha muy prestosa. Estamos ahora mismo en la cancha de Peline, que te voy a enseñar ahora, una cancha en mitad de las murallas de Dubrovnik, y que en baixo de ella tiene una cosa curiosa, que llegue tan las ruinas de la ciudad que fue devastada en el año 1660 por un terremoto. Después vinieron las guerras y demás, y en el 2005 fichó esta cancha. Voy a enseñártela. Le quitamos, estas son las murallas de Dubrovnik, y aquí tenemos la cancha de Peline, que bueno, que tiene una forma un poquitín curiosa, porque aquí está la primera canasta, y aquí en este sitio tan prestoso, aquí entre las murallas y junto a la mar, tenemos la otra parte de la cancha, que bueno, están las guineas un poco de esa manera, pero bueno, presta bondo y un sitio muy guapo para los amantes del baloncesto. Muy buenas, collacies y collacies. Aquí entamamos un nuevo directo aquí en Alderiques. Como veis, una casi galina teníamos. Estaba, yera Lluís Fanjul, el nuestro collacio, que como sabéis, el que nos fae la sección de básquet. Y bueno, tuvo ahí en Croacia, en Bosnia, y tuvo esa casi galina panos, que ya enseñanos esa cancha. Vamos a prepararlo a él para que tea con nos ahora, y vamos a falar con él, y tenemoslo ya Pereí. Vamos a saludar a Lluís Fanjul, que lleva esta sección de básquet. Y bien llegados a este verano y esta casi galina que tenemos, güey. Yo ya te tenemos Pereí, muy buenas, muchísimas gracias por atendernos una vegada más. Muy buenas, Samu, ¿qué tal? Bueno, entamamos de un xeito un pouco extremado, que yera con esa casi galina que nos ofertabes, que yera un vídeo que grababes en Dubrovnik, ¿no? En Croacia, ¿no? En una cancha per especial dentro de les muries de Dubrovnik, ¿no? Flipaste, ¿eh? Qué Sí, postureo, ¿eh? qué guapo el vídeo, sí, muchas gracias. Y además un mítico como un poco de guiri también, ¿eh? Con la camisa ahí Sí, de sí, guiri sí, sí, y sí, tal, sí. un calor de la hostia. Sí, 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 sí. Nada, hombre, a ver, nada, y un poquitín para posturear un poco, nada, sin más. Y un sitio guapísimo, la verdad. Y para encamentar a la gente que pase por ahí, sobre todo a los aficionados del baloncesto. Sí. La cancha esa de Peline, que tiene un mogollón de historia, además. Una cancha que está en riba de unas ruines, de cuando el terremoto. Y bueno, yo ya sabes todo lo que pasó en esta zona de los Balcanes, con las guerras Sí, sí. y les de guerras que pasaron por ahí. Y bueno, la cancha también ahora lleva un ejemplo también de deporte, de actividad al aire libre, de baloncesto, de buenos valores hoy. Sí, y eso, lo que decíamos, que eso, que estuviste Pereí, pero decimos a la gente, vamos a saludarla porque llevamos un tiempo, porque en verano tenemos vezu facer de a parar un poquillín, pero vamos a hacer, güey, teníamos muchas ganas porque ya te estrenaste fai unos meses aquí, el día que ganó Pelayo Mayo la etapa del Giro de Sí, Italia, verdad, que arrancábamos fue por una eso. casualidad. Después entrevistémoslo aquí, todo eso, tuvimos la Sí, oportunidad. Pero saludamos a la gente, eso. En verano solemos parar un poco la actividad, estamos haciendo sesiones, pero ya un poco más posado, ¿no? Porque la gente está de vacaciones. Pero hoy prestábamos eso, entamemos el otro día la sección de básquet, pero como decíamos, vamos a hacerla y damos gracias a la gente que se está conectando ya ahora a este directo que hacemos en Twitch. Vamos a hacer a lo largo del verano un garrapiedo de ellos, porque hoy queríamos continuar con esa sección que entamemos contigo, que ya ponemoslo ahí, Lluís Fanjul, la sección de básquet, que vamos a hacerla a lo largo del año, como tenemos les de fútbol, les de ciclismo. Mira, podemos anunciar a la gente que el lunes vamos a hacer un especial del Tour de Francia, que está ahí, están engarriándose ahí con el tema. así que no, este año que remata en Niza, Sí, en Niza, en una contrarreloj este domingo, sí, y vamos a hablar con Marce Montero este lunes, ya lo podemos decir a la gente, a las 8 de la noche, güey, entamemos a las 9 por cuestiones de hacienda, pero eso, queríamos hacer, güey, una sección de básquet para
va varias cosas, anunciamos en las redes sociales que para hablar un poco de la actualidad de básquet asturiano, que decías eso, que ya cuando falemos y hicimos el estreno de la sección, remataba en todas las competiciones, el OCB y todo esto que falamos en femenín y demás, pero en ese tiempo, desde que hicimos la sección, quedó campeón el Real Madrid de la ACB, quedaron campeones los Boston Celtics de la NBA, clasificóse la selección española para los Juegos Olímpicos de París, que entaban en una semana. Y aprovechamos, Luis, vamos a decir a la gente que tenemos, aunque la gente ya pudo ver en redes sociales, que tenemos otra casigalina, todo esto Alderiques y todo casigalines, una casigalina que lleva un partido mítico, además, como entama la semana que viene las Olimpiadas en París, una final olímpica de Seúl de 1988. Pero además, y es curioso, vamos a ver las imágenes después, porque y es curioso porque el enfrentamiento, esa final, y vamos a hablar a la gente para que entienda un poquitín lo que el contexto, no solo deportivo, sino político de aquel tiempo, de 1988, estamos hablando, la final fue la Unión Soviética, Non existe na idea. Non existe na idea. Claro, la Unión Soviética es contra Yugoslavia, que non existe en ningún de los dos. Precisamente tú tuviste agora esta casina que nos diste, tuviste en Croacia, que agora é un país independiente, e vamos a explicar a xente, depois, cando entamemos col partido, eso, os jugadores que había, unos míticos de aquella época e tal, pero lo que significaba, lo que podría pasar, güey, si esos países, bueno, non va a pasar, pero si esos países tuvieran la opción de estar xuntos, ¿qué jugadores podríamos tener en esa selección por ejemplo, una Yugoslavia o una Unión Soviética, ¿no? A día de hoy, ¿no? Uno de ellos tendríamos al MVP de la NBA, por ejemplo. Claro. Está increíble. O uno de los mejores jugadores, como Jokic, tenemos a Doncic, sí, o sea, tenemos a Misic, o sea, jugadores que estarían en el mismo equipo, sería, imagínate. Bueno, aquella teníamos, quiero decirte, teníamos a Blake Divac, teníamos a Sabonis, Petrovic. Claro, vamos a verlo después y vamos a explicar lo que pasó, porque todo eso, hablando de básquet, después ya nos metemos ahora ya con la actualidad, porque como también ahora en los Juegos Olímpicos, en los Estados Unidos, otra vegada más, traen a LeBron James, a Stephen Curry, a todos los mejores jugadores, porque quieren arrasar en París. Pero, como decía el otro, como decía Piqué, aquello que contigo entamó en este partido que vamos a poner la razón, porque hasta ese momento, Estados Unidos a los Juegos Olímpicos llevaba nada más que universitarios, no llevaba profesionales, porque la NBA en el 88 estaban Larry Bird, Michael Jordan, no llevaban profesionales, y esta final, o esto que vamos a ver, esta perda de la final, y que vamos a explicar lo que pasó en semifinales, esa perda de la final fue lo que llevó a que juntaran esos jugadores de la NBA y llevaran ese Dream Team del 92 en Barcelona con Mike Johnson, un poco lo que están haciendo ahora, ¿no? Volver otra vez a llevar a esa plana mayor a los Juegos Olímpicos también y demostrar que, oye, que también tiene un equipo. Yo ayer estuve viendo el partido, no sé si lo viste, el Serbia-Estados Unidos. Sí. Y fue, bueno, pues quiero decirte, fue un rodillo, quiero decirte, Estados Unidos sacó a la plana mayor, Stephen Curry en la línea de él, metiendo triples sin parar. Sí. LeBron, claro, Serbia tienta a Misic, tienta a Jokic, pero no pudieron hacer nada, creo que perdieron 30 y pico, o sea, fue imparable. Estuvo más igualado el que jugaron es contra Canadá, por ejemplo. Contra Canadá y contra Australia, sobre todo. Sí, porque Canadá, Australia sí que tienen jugadores. Canadá, que lo sigue entrenando Jordi Fernández, el entrenador de Badalona, que ahora el año que viene va a entrenar un equipo de los Nets, me parece, de la NBA. Él estaba en Sacramento, creo que era, si no me confundo, y ahora es el primer entrenador de Brooklyn Nets. De Brooklyn Nets, que es el primer español, bueno, que de tal, un hombre que lleva muchos años en la NBA, que entamó de segundo en los Cleveland Cavaliers, conoció a LeBron James y todo eso, y es un entrenador, Jordi Fernández, de Badalona, y además muy orgulloso de ser de Badalona, una cuna del baloncesto. Pero bueno, vamos a explicar después. Lo que sí que me prestaba que entamaras,